parece que lo más importante para destacar acá es que cuando uno piensa en una política de Estado, cuando uno sabe que el 69% de la población, y esto medido con encuestas fehacientes, tiene como máxima preocupación el tema de la seguridad, y cuando nosotros desde el Estado local entendemos que dentro de nuestra órbita institucional lo que podemos hacer es justamente esto, prevenir, mirar, estar, acompañar a los vecinos, indudablemente que es el camino, creemos que estamos en el camino correcto, entendemos que estamos en el camino correcto, y hacerlo junto con los representantes del Consejo de Seguridad que representan, si se quiere, a los vecinos y a las instituciones, y que nos ayuda a darnos también un espaldarazo con una mirada desde afuera, porque uno a veces no llega a terminar de ver exactamente cómo son las cosas si no tiene la ayuda de quien está todos los días en el barrio, en contacto con la gente y nos trae también la voz de los vecinos. Yo creo que si no fuera por eso tal vez no hubiéramos llegado a este punto. Nosotros desde el inicio de la gestión dijimos que el tema de seguridad iba a ser una prioridad de Estado. Invertimos en este centro de monitoreo. Recién Juan y Maximiliano les decían claramente de que ahora comenzamos con la segunda etapa de colocación de cámaras, que uno, digamos, cuando uno recibe del gobierno provincial, muy bienvenidas son este subsidio para poder obtener las cámaras, lo que no se sabe es que atrás de eso todavía falta otra inversión enorme que tiene que ver con el data center, o sea, la posibilidad de almacenar mayor cantidad de datos, de tirar la fibra óptica en los lugares donde no están para poder tener conectividad. En definitiva, las cámaras, digo, el aparato cámara de seguridad es solamente una parte de todo el sistema tecnológico. Y ese proceso es en el cual estamos. Finalmente hemos llegado ya prácticamente a la compra de todo este sistema y ya empezamos con esta colocación, lo que nos va a permitir tener mayor cantidad de imágenes, mayor proyección y mayor posibilidad de prevención. Yo creo, sinceramente, que este es un elemento fundamental. Yo me he cansado de decirle a Juan que por favor entregue las cámaras a los medios, que entregue las imágenes a los medios, que lo que más me gustaría a mí es que la comunidad conozca lo que pasa en la ciudad. Y él me dice, pará que no tenemos ley que nos ampare, esto es distinto que Buenos Aires. Yo eso lo comprendo, pero por eso le pedí hoy que seleccione algunas imágenes para que ustedes puedan tomar por lo menos un muestreo de lo que es la realidad de la ciudad. Y de la complejidad que tiene el delito, ¿no? De la complejidad que tiene el delito y de lo importante que es prevenir para que llegue la Guardia Urbana antes de que eso se transforme realmente en un delito. Hay a veces en donde se llega y hay otras veces en donde no se llega. Pero lo importante es que estamos en un proceso de inversión importante con dinero de la ciudad, con ayuda del gobierno provincial en este caso también, para poder avanzar en los sistemas de prevención. Y yo creo que esto, tanto a la Guardia Urbana, pero fundamentalmente a la policía y a los jueces, a los fiscales y a los defensores, les sirve como un elemento probatorio para poder dilucidar cuando se da el delito. Lo que uno siempre pretende es que toda esta inversión y todo este desarrollo que nosotros estamos haciendo termine con quien es el responsable en la cárcel. Y que esa culminación no sea por unos días y de nuevo tengamos que volver a captarlo para que vuelva a entrar. Necesitamos de que esa persona quede definitivamente preso y podamos ir avanzando realmente en los temas de seguridad.